noches y mucha atención. Hace poco la Fiscalía confirmó que el ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno se convertirá en testigo estrella de la Fiscalía y la Corte en los casos de corrupción judicial. Juan Carlos Giraldo tiene los detalles. Chicho, buenas noches. Así es, Paula, buenas noches. Pues esto es la decisión del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno de prender el ventilador. La Fiscalía confirmó que apoyará las investigaciones del ente acusador y las que se adelantan ante la Corte Suprema de Justicia. También ha dicho la Fiscalía que esto no frenará su proceso de extradición a los Estados Unidos, en donde de todas maneras responderá ante las autoridades de la justicia americana. En el comunicado que expidió la Fiscalía General de la Nación, ha hecho hincapié en que Luis Gustavo Moreno revelará detalles solo de los actos de corrupción que haya cometido como abogado y no como fiscal anticorrupción, por lo que declarará en los procesos que involucran a varios senadores y exsenadores de la República y también a varios exmagistrados. En estos momentos Luis Gustavo Moreno ya fue trasladado de la picota al búnker de la Fiscalía, en donde ya se encuentra dando los primeros detalles de lo que es su colaboración con las autoridades, y mañana será trasladado a la Corte Suprema de Justicia, en donde continuará su declaración con las altas cortes. Precisamente también por hechos de corrupción, hoy en una entrevista con la W Radio, el ex paramilitar Andrés de Jesús Vélez aseguró que la Fiscalía de Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo, un asesor, supuestamente lo buscó para que atestiguara falsamente en contra de la excontralora Sandra Morelli. Según el ex paramilitar Andrés de Jesús Vélez, hoy testigo estrella de la Fiscalía en varios de los casos de corrupción de mayor connotación en el país, aseguró que un asesor del ex fiscal Jorge Fernando Perdomo lo presionó para declarar en contra de la excontralora Sandra Morelli. Un día Manuel Ayala me cita al café Juan Valdés, donde queda el edificio de Avianca en la 26, y casi que diría yo de una manera ilegal, empieza a chantajearme para que yo dijera cosas sobre Sandra Morelli, y pues cosa que yo no hice, yo conté lo que yo sabía. Vélez asegura que desde la Fiscalía lo presionaron para vincular a la excontralora. Por otro lado, el exministro de Justicia y exfiscal general Alfonso Gómez Méndez aseguró en una entrevista para el diario El Tiempo que los hechos de corrupción que hoy se conocen se dieron por la clientelización de la cúpula de la rama judicial, mencionando también a Montealegre y Perdomo. Era conocido, por ejemplo, porque salió en los medios que varios consejeros de Estado cambiaron su posición en relación con el periodo de Montealegre para que se pudiera quedar. Cuando esos consejeros terminaron sus periodos, ¡oh sorpresa!, fueron premiados con contratos millonarios de la Fiscalía de Montealegre. Pero cuando hablo de millonarios, son de 500 millones de pesos para arriba, generalmente por escribir carreta, pero eso era conocido. Red Más Noticias se trató de contactar con el ex vicefiscal Jorge Fernando Perdomo para consultarle sobre estos hechos. Sin embargo, no aceptó dar declaraciones. Precisamente por todos estos hechos de corrupción que hoy ponen en la lupa del país a la rama judicial, a la Corte Suprema, a la Fiscalía en general, el gobierno en cabeza del ministro de Justicia reveló hoy que se presentará una reforma a la justicia. Esta reforma será presentada convocando a los colombianos a un referendo el próximo 10 de marzo, en la que se incluirán 4 preguntas en las que se plantean la reforma a la justicia, la forma en cómo son elegidos magistrados y senadores y la forma en la que son acusados. Esta es la información desde el centro de Bogotá. Regreso con ustedes a estudio. Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Muy buenas noches. Juan Carlos, buenas noches y muchas gracias por su información. Regresamos aquí a estudio. Los saludo a usted, Mauricio. Buenas noches. Hola, Paula, ¿qué tal? Pues bien, aquí invitándolo a usted, a los televidentes, a hablar de esta información de último minuto relacionada con el ex fiscal Luis Gustavo Moreno. Ya no lo contaba Chicho. Se convierte en testigo estrella de la Fiscalía. Esto significa, Mauricio, que el ventilador que se prende es absolutamente serio y grande, ahora sí. Pero por otro lado, también nos decía Chicho cuando nos entregaba la información que se frena el proceso de extradición. No se frena. ¿Eso qué significa? ¿Se frena o se suspende? Le quería preguntar eso. No se frena. No se frena. No, ojo que aquí hay dos situaciones distintas. Un mismo personaje con dos historias distintas. Luis Gustavo Moreno, a quien conocimos en el escándalo como fiscal anticorrupción, escándalo en el cual viajó a Miami y le propuso al exgobernador de Córdoba, Alejandro Leons, que a cambio de una plata él le podía hacer una gestión para que se le terminara deteniendo o embolatando o cancelando un proceso en su contra.
En esa conversación o en esas conversaciones terminó trascendiendo que él, en su calidad de abogado defensor, antes de ser fiscal anticorrupción, había hecho esa misma gestión de varias maneras ante varios políticos y que los casos de éxito hablaban por él. Los casos por los cuales está solicitado en extradición es el de Alejandro Lyons, porque está solicitado en extradición por lavado de dinero, por haber tenido esa transacción de manera ilegal en Miami, pidiéndole a Alejandro Lyons que le diera la plata correspondiente. Ese caso sigue vigente, ese caso sigue siendo investigado, es decir, lo que hizo como fiscal anticorrupción, tanto la solicitud de extradición de Estados Unidos como la investigación en Colombia. Los casos por los cuales está Luis Gustavo Moreno en este momento negociando el esquema de negociación con la justicia, y perdónenme la redundancia, son los casos que desarrolló como abogado defensor y que él mostraba con el pecho en alto diciendo estos son casos de éxito de haber tramitado a cambio de plata que algunos políticos les embolataran los procesos en la Corte Suprema. Tiene como protagonistas principales a los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, cuyas historias ya hemos conocido en días pasados. Lo que pasa es que un testimonio explícito de Luis Gustavo Moreno terminaría ya definitivamente involucrando, ya están involucrados, pero dando pruebas fehacientes sobre las actuaciones negativas y las actuaciones ilegales de esos dos exmagistrados, pero también involucrando a los políticos que vayan a terminar siendo salpicados por este ventilador. Ahora, yo no creo, Paula, de ninguna manera que vaya Luis Gustavo Moreno a negociar su participación como testigo estelar en esos casos cuando él era abogado defensor, si no le representa algún tipo de gabela en términos de la extradición y de la otra investigación. Lo que pasa es que son dos sistemas totalmente distintos, el sistema judicial y la solicitud de extradición en Estados Unidos y la colaboración con la justicia colombiana. Vaya usted a saber qué tanto ha hablado la Fiscalía y la Corte Suprema con el gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Justicia, para ir arreglando las cargas en el camino. Pero lo cierto es que esa pieza del rompecabezas que estaba haciendo falta y que ya quedaba muy poquita para terminar determinando y definiendo qué fue lo que sucedió con Leonidas Bustos y con Francisco Ricaurte como antiguos magistrados, va a terminar siendo revelada por Luis Gustavo Moreno. Esto empieza no solo por lo que viene más adelante, sino porque mañana se cerrarían los términos exactos de la negociación. Pero bueno, aquí se van a conocer muchas cosas que van a terminar salpicando sistema judicial y el Senado de la República y algunos políticos que estaban ya por fuera del Congreso.